Perfecto, pues vamos a ver. Bueno, lo primero de todo es, ¿qué es una leva electrónica? Aquí tenemos en la pantalla lo que es el dibujo de lo que es una leva mecánica, que es lo que vamos a intentar reproducir posteriormente con una leva electrónica. Una leva mecánica es un dispositivo como el que veis aquí en pantalla, de lo que tenemos es un eje principal rotativo que gira y que al girar mueve solidariamente un elemento mecánico que tiene una forma geométrica determinada, como veis aquí. Entonces, este elemento mecánico, al girar, movido por el eje maestro, lo que hace es implementar una acción sobre una pieza, sobre cualquier elemento que tengamos en la máquina, y lo que hace es convertir ese movimiento circular del eje maestro en un movimiento lineal que hace, pues repito, cualquier tipo de aplicación sobre la pieza, como puede ser pues, cortar, troquelar, doblar, soldar, cualquier tipo de aplicación. Entonces, la forma de convertir el movimiento angular del eje maestro en el movimiento lineal es a base de ir moviendo. Si, por ejemplo, si nuestro eje maestro se mueve 45 grados, tal y como es la forma geométrica de la leva mecánica, que es perfectamente circular, vemos que nuestro eje lineal no se mueve nada. O sea, llegamos hasta los 90 grados, sigue sin moverse nada nuestro eje lineal. Hasta los 135 tampoco se ha movido nada porque sigue siendo completamente circular esta leva mecánica. Y hasta 180 grados, que veis que la parte es completamente circular, no se ha movido nada este eje lineal. Entonces, a partir de ahora, que el eje mecánico ya deja de ser una circunferencia, ya empezamos a ver que en los 225 grados sí que se produce un desplazamiento lineal sobre el eje que está moviendo esta leva mecánica. Y vemos en la gráfica donde se nos va hasta los 50 grados cuando tenemos unos 225 grados del eje maestro y cuando vamos a los 270 grados ya nos ha movido a lo que es el desplazamiento máximo del eje lineal, que son 100 grados. A partir de aquí empezamos a retroceder hasta la posición de origen y cuando hemos dado una vuelta completa volvemos a estar en la posición inicial en la que hemos estado. Entonces, si dibujamos todos esos puntos en esta gráfica, lo que vemos es el siguiente perfil, donde vemos que hasta los 180 grados de movimiento del eje maestro, nuestro eje esclavo, nuestro eje lineal, no ha hecho nada, está parado, es lo que sea una leva de espera, y a partir de los 180 grados es cuando nuestro eje lineal empieza a hacer algo, lo que sea, que representa un desplazamiento lineal hasta los 100 grados en la cota 270 grados del eje maestro y a partir de ahí, cuando el eje maestro sigue avanzando, volvemos hasta la posición de inicio. Pues a base de modificar la forma geométrica que tiene esta leva mecánica, pues conseguimos hacer desplazamientos de un tipo o de otro sobre nuestro eje lineal y también podemos hacer que este punto de espera, que en nuestro caso llega hasta los 180 grados, pues sea más grande o más pequeño. De esta forma conseguimos, cuando tenemos una máquina montada con diferentes levas mecánicas, pues que a base del movimiento circular del eje maestro, todos nuestros ejes esclavos hagan las actuaciones que tienen que hacer en los momentos en que tengan que hacerla. O sea, podemos hacer que nuestros ejes esclavos empiecen a avanzar en la cota 0 o en la cota 20 o en la cota 180, como en nuestro caso, a base de tener levas mecánicas con formas geométricas distintas. Entonces, la forma de hacer un producto en una máquina formada por este tipo de levas mecánicas es de ir introduciendo a lo largo de este eje principal pues diferentes levas mecánicas, cada una con su forma geométrica distinta, de forma que cada uno de los ejes lineales entre en el momento adecuado a hacer lo que tengan que hacer sobre la pieza. Repito, soldar, cortar, doblar, lo que tengamos que hacer. Esa es la forma en la que se hacían antiguamente las máquinas, sobre todo las máquinas del mundo del packaging. Para cada pieza determinada tenemos un eje principal, que es un eje bastante largo que va a lo largo de toda la máquina, sobre el que se instalan todas estas levas mecánicas, cada una con su forma geométrica distinta. Entonces, para cada formato de pieza había toda una combinación de levas mecánicas introducidas sobre este eje principal. Pues, como podéis imaginar, el problema que tenían y que siguen teniendo este tipo de máquinas donde las levas son mecánicas es que si tengo que producir 200.000 piezas iguales y luego hacer un cambio de producción, perfecto. Pero si tengo que hacer lotes cortos de producción donde cada pieza que tengo que fabricar tiene un formato distinto, tengo que cambiar todas estas levas mecánicas con el consiguiente tiempo de parada y esfuerzo que supone cambiar todas estas levas, instalar las nuevas levas y poner nuevamente a producir la máquina. Pues para evitar todas estas paradas de producción, todo el problema que supone tener que fabricar piezas distintas, pues se inventó, se desarrolló el concepto de una leva electrónica, que es reproducir exactamente esto mismo que veis aquí, pero en lugar de forma mecánica, de forma electrónica. ¿Cómo se hace? Pues ahora sustituimos nuestras levas mecánicas con su forma geométrica
por un perfil matemático, un perfil geométrico que está metido en la memoria del controlador, del driver. Y tenemos un eje maestro, que es el eje que avanza, que nos da la posición en la que se encuentra este eje maestro, y convertimos las posiciones de ese eje maestro en unas posiciones sobre nuestro eje esclavo, pero en lugar de ser definidas por una leva que es mecánica, es un perfil matemático que está en la memoria del controlador y que se ejecuta a medida que se mueve este eje maestro. Entonces, simplemente es tener lo mismo que teníamos antes, esta forma que tenemos aquí, esta forma geométrica, que era mecánica, lo metemos en la memoria de nuestro controlador con una serie de puntos donde para cada posición del eje maestro, nuestro eje esclavo tiene que estar en una cota determinada. Y al igual de ser mecánico como era antes, ahora simplemente es todo un array, un conjunto de puntos donde, repito, para cada posición del eje maestro, nuestro eje esclavo se mueve a la posición que le toca en función de este perfil matemático que está en la memoria de nuestro controlador. Entonces, convertimos de esta forma esas levas mecánicas en levas electrónicas y ese eje mecánico anterior en un eje lineal comandado por un servomotor o un motor alterna con encoder para convertir ese movimiento angular del eje maestro en un movimiento lineal de nuestro eje esclavo. Ejemplos de levas electrónicas hay infinidad. Un ejemplo típico es en las máquinas que bobinan cable o hilo, que tenemos una bobina que va bobinando ese cable a la salida de la máquina, pues ese cable tiene que distribuirse homogéneamente por toda la bobina a la salida. Entonces, a medida que va entrando cable, tenemos este eje que se llama traverser, que es un eje lineal, que va moviendo este cable. A medida que va avanzando la bobina, a medida que va bobinando la bobina, este hilo o este cable se está distribuyendo homogéneamente en toda una capa. Entonces, primero esta fila de aquí, luego la siguiente fila de al lado, la siguiente fila. Entonces, tenemos una leva que depende del grosor del cable. Para una circunferencia completa, para un giro completo de nuestra bobina, que sería el eje maestro, nuestro eje esclavo, que es este traverser, se mueve lo que sería el grosor de este cable. ¿No? Que cada vuelta el cable está al lado del anterior y se va completando una fila completa. Y cuando se ha terminado la fila completa, volvemos a empezar la fila siguiente por encima en sentido contrario. Por eso veis aquí la leva es como un triángulo que tiene parte positiva y parte negativa, para que nuestro eje vaya moviéndose en sentido positivo y en sentido negativo. Otro ejemplo sería un alimentador de piezas. Entonces, tenemos unas piezas que van entrando una detrás de otra y tenemos un eje que va cogiendo esta tapa o lo que sea y la va poniendo encima de las piezas que van entrando. La ventaja de hacerlo con una leva electrónica es que cuando se modifica la velocidad del eje que introduce las piezas en la máquina, nuestro eje esclavo, que es el que va poniendo las tapas, automáticamente modifica su velocidad, de modo que siempre las piezas se pongan en el sitio correcto y a la velocidad correcta. También se pueden utilizar levas electrónicas para dibujar piezas o perfiles matemáticos, geométricos sobre una pieza que va entrando de forma continua. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos dibujar círculos o elipses o cuadrados mediante estos ejes lineales que van entrando y saliendo, moviéndose linealmente, y a medida que la pieza va entrando, introduciendo el perfil geométrico que tienen que hacer estos ejes, pues podemos dibujar pues, la pieza que queramos sobre la pieza que va entrando. No es un control numérico, pero se pueden hacer soluciones sencillas de dibujar o de cortar piezas geométricas sobre una pieza que va entrando, sobre un elemento que va entrando de forma continua sobre esta máquina formada por diferentes levas electrónicas. Otros ejemplos muy típicos es en el mundo del packaging. Aquí tenéis tres típicas máquinas que se hacen con levas electrónicas. La primera de la izquierda es una envasadora vertical en continuo, donde tenemos un film que se va desbobinando, tenemos en la parte de arriba el material que vamos a osificar para hacer las bolsas que van cortándose debajo, el arrastre que empuja este material y lo va envolviendo para hacer lo que es la bolsa, y luego tenemos el corte, que es una cizalla volante que avanza, se sincroniza y corta sobre el material. Pues, cada uno de estos movimientos que hay aquí pueden hacerse con levas electrónicas. Tenemos un eje maestro que podría ser en este caso el eje que avanza y tira del material, y luego tenemos el eje que corta, que puede ser una leva electrónica, que a medida que va avanzando el eje maestro, pues me sincronizo, corto y vuelvo para atrás. Pues esto típicamente se puede hacer mediante una leva electrónica. Y adicionalmente tenemos lo que es la orden de dosificar el producto, que está en la parte superior. Pues esta orden de dosificar el producto ha de realizarse en un punto determinado del eje maestro. O sea, no podemos dosificar en cualquier sitio, hay que dosificarlo justo en el momento en el que entra el producto y estamos antes de cortar o cortando en la parte de abajo. Esto es lo que antiguamente se llamaban las salidas de leva, las output tabs. En las máquinas antiguas, adicionalmente a ese eje principal maestro que movía toda la máquina con todo el árbol de levas, había otros elementos
que proporcionaban una salida digital en determinados ángulos del eje maestro. Esas salidas digitales se utilizaban para activar cilindros neumáticos o cualquier otro tipo de elemento que era una salida digital que tenía que activarse y desactivarse en unos grados determinados del eje maestro. Pues en este caso, la dosificación tiene que activarse y desactivarse en unos grados determinados del eje maestro para conseguir el objetivo, que es dosificar la cantidad de producto adecuada y en el momento adecuado. Entonces, el ángulo en el que se activa la salida de dosificación es el punto correcto para que el producto empiece a dosificarse antes de que se corte en la parte de abajo, y el número de grados que tenemos activado ese dosificador nos va a dar la cantidad de producto que estamos dosificando. Entonces, eso que antiguamente era un elemento también electromecánico que había en el árbol de levas, a día de hoy es una salida digital que se activa en unos grados determinados de nuestro eje maestro. Y lo hace automáticamente el sistema. Luego veremos cómo se programan estas salidas de leva. Luego tenemos la máquina del medio, que sea una envasadora vertical discontinua, pero lo que tenemos es un avance, luego un corte, avance, corte. Entonces, todo ese proceso de avanzar una cantidad de grados determinado, el punto en que iniciamos el corte, cuánto nos dura el corte, cuándo dosificamos, también son levas electrónicas que van sincronizadas con un eje, que en este caso no puede ser ninguno de los ejes reales, puesto que todos los ejes reales acaban arrancando y parando en un punto determinado, sino que se utiliza en este tipo de máquinas, habitualmente, lo que es un maestro virtual. Un maestro virtual es un eje que no existe, que solo existe en la memoria de nuestro controlador, o sea, no tiene ninguna implementación física real, y es un eje que está continuamente en marcha. Y sobre ese eje virtual es sobre el cual es el eje que utilizamos de maestro para que todos nuestros ejes reales se sincronicen en los ángulos determinados para realizar aquello que tengan que realizar en el momento adecuado y durante la cantidad de grados adecuada. En el proyecto es muy habitual la utilización de ejes de maestros virtuales en máquinas donde todos los ejes son levas electrónicas, pero todos arrancan y paran, con lo cual no puedo utilizar ninguno de ellos como el maestro de la máquina. Y luego tenemos a la derecha también otro caso típico, que es una flow path, una envasadora horizontal, donde tenemos bastantes ejes que son levas electrónicas respecto a un maestro, que aquí sí puede ser un maestro real, que puede ser el transportador que va introduciendo las piezas. Entonces, sobre ese transportador, sobre esas piezas que van introduciéndose en la máquina, tenemos que cortar en un punto determinado donde no hay pieza, que veis es el corte rotativo, que veis a la salida, o podemos hacer todo tipo de acciones como puede ser doblar, soldar, diferentes elementos que van activándose y desactivándose en momentos adecuados para no pisar el producto que va entrando, y que todos son salidas de leva o ejes que son levas electrónicas respecto al eje maestro, que repito, puede ser ese transportador que va introduciendo el producto dentro de la máquina. ¿Cómo implementamos esas levas electrónicas que antiguamente eran levas mecánicas con un perfil geométrico determinado? Pues nuestro software de programación tiene dos formas de implementar estas levas electrónicas. La primera es un editor gráfico, que es lo que veis aquí. Entonces, yo tengo dentro del software de programación la forma de añadir levas electrónicas mediante este editor gráfico, donde lo que yo voy haciendo es añadiendo tramos de leva. El ejemplo que veis aquí es una leva que está compuesta de 4 perfiles. Un perfil inicial, que es un perfil plano, que es lo que, repito, se llama una leva de espera. Durante una cantidad de grados de nuestro eje maestro, nuestro eje esclavo no hace nada, continúa parado en el mismo punto. Luego tenemos un segundo tramo, donde ya sí que hay movimiento. Veis que aquí en nuestro eje esclavo, en este intervalo del eje maestro, se mueve hasta una cota determinada, que en este caso son los 260 grados, y en 260 grados vuelve a quedarse quieto. Es una leva plana, también una leva de espera, durante toda esta cantidad de grados del maestro, hasta este punto del maestro, donde volvemos a la posición de origen. O sea, lo que tenemos es una espera, un avance hasta 260 grados, luego otra espera durante todo este espacio de grados del maestro y luego una vuelta al origen, a la posición 0, en este tramo final de movimiento del maestro. Aquí veis debajo esta leva electrónica, a qué corresponde luego en velocidad, en aceleración y en jerk. Estas gráficas que veis aquí debajo es el cálculo matemático de qué velocidad tendrá mi eje esclavo cuando el eje maestro se mueva y yo siga esta leva electrónica que tengo dibujada aquí en la parte de arriba. Pues como hemos visto, en el tramo 1 y en el tramo 3, que son levas planas, la velocidad es 0. El esclavo no se mueve. En cambio, en el tramo 2 y en el tramo 4, que si tengo movimiento, veis que es en rojo es la velocidad del esclavo,
En el tramo 2 es una velocidad positiva y en el tramo 4 es una velocidad negativa, puesto que volvemos al origen. Y luego, las gráficas que aparecen aquí, en verde y en azul, es la aceleración y el jerk que va a tener mi eje esclavo cuando ejecute este movimiento. La aceleración la veis aquí, en verde. Primero es positiva y luego negativa, que es el tramo que esté de aquí, de acelerar de velocidad en positivo o de movimiento positivo. Y en el tramo negativo, en el tramo 4, la veis aquí, que es una gráfica prácticamente simétrica o simétrica a la que tiene el tramo 2. Y luego hay un elemento muy importante en las máquinas con levas electrónicas, de hecho en muchas otras máquinas, es el jerk. El jerk es la derivada de la aceleración, que es lo que vemos aquí en este otro color azul. Es muy importante que el jerk no se vaya a un valor infinito. Un valor infinito del jerk es algo muy típico que, por ejemplo, se consigue cuando tenemos una máquina que tiene un perfil completamente trapezoidal de velocidad. Entonces, si esta leva electrónica que vemos aquí, para pasar de 0 a 260 grados, en lugar de ser con esta forma suave, fuese completamente una recta, veríamos que el jerk, en el punto inicial de la recta y en el punto final de la recta, es cuando empalma con los tramos planos, se nos tira un valor infinito. Esto querría decir, físicamente, que la máquina nos daría golpes en estos empalmes de velocidad 0, empalme con la línea recta que llegaría hasta la parte final de 260 grados, y luego también en el retroceso hasta 0. Entonces, repito, esto es muy típico en las máquinas. Si lo hacemos de esta forma, la máquina se oye. O sea, tenemos golpes en la máquina en todos esos momentos en los que el jerk se nos va a infinito. Esto es debido a que estamos introduciendo una señal con una frecuencia muy alta que nos activa frecuencias de resonancia en las máquinas y que hace que la máquina vibre o que dé golpe. La máquina se oye. Es muy importante en máquinas de muy alta dinámica. Si la dinámica es pequeñita no pasa nada. Pero si la máquina va a muy alta dinámica, todas esas levas que serían empalmes planos van a producirnos golpe en nuestra máquina y desgastes mecánicos importantes que nos va a hacer que la máquina al cabo de meses o de años de funcionamiento o pocos días, en función de si esos golpes son muy bruscos, tengamos roturas o desgastes mecánicos muy importantes en la máquina. Por ello es muy importante, máquinas de muy alta dinámica, que estos empalmes entre las levas planas y las levas que ya hacen el movimiento se hagan con curvas muy suaves de movimiento y esto se consigue a base de conseguir un jerk que sea diferente de infinito. Entonces, todo el software nuestro de programación nos permite justamente eso, permite introducir que estos perfiles de empalme se hagan con formas geométricas que una vez hagamos la tercera derivada, que sería el jerk, nos sigue dando un valor que no es infinito, con lo cual vamos a tener una suavidad muy importante en los movimientos de la máquina. No vamos a tener estos golpes en los movimientos que se producirían con un jerk si esto no fuese infinito. Para esto, si queréis informaros más sobre el tema, hay diferentes estrategias de cómo han de ser estos perfiles matemáticos para conseguir este jerk que no se nos vaya infinito. El más habitual en los editores gráficos de leva es el polinomio de quinto orden, que es justamente lo que veis aquí. Entonces, esta forma geométrica que tenéis aquí de empalme, entre la primera parte plana y la segunda parte plana, está construida a base de un polinomio que lo veis aquí, que es I igual a C5 por X a la quinta, C4X a la cuarta y así hasta el C0. Esto es un polinomio de quinto orden. Empieza por una X a la quinta y está compuesta por 6 incógnitas que son los coeficientes de este polinomio, del C0 al C5. Y aquí veis debajo, en el cálculo que ya hace automáticamente el sistema, cuál es el valor de cada uno de estos polinomios para poder conseguir este empalme entre esta parte plana inicial y esta parte plana, que es el tercer elemento de nuestro polinomio al final, o sea, de nuestra leva completa. Esta parte de empalme entre la parte 1 y la parte 3 se consigue mediante este polinomio de quinto orden que tiene estos coeficientes. Repito, ¿por qué se hace con este polinomio? Porque un polinomio de quinto orden nos permite imponer que en el inicio y en el final podemos decidir qué velocidad queremos y qué aceleración queremos, de forma que cuando hagamos la derivada de la aceleración tengamos un jerk que no se nos vaya infinito. Repito, si alguien está interesado, hay infinidad de documentación por internet en cómo se calculan estos polinomios de quinto orden y por qué se utilizan estos polinomios de quinto orden para evitar los golpes o las sacudidas bruscas en la máquina. De hecho, el jerk, si miráis por internet, tiene una traducción en castellano muy interesante que es sacudida. Justamente nos dice que el jerk nos va a determinar cuál es la sacudida mecánica que tiene nuestra máquina y que si nos va a infinito, como su nombre indica, significa que vamos a tener golpes muy importantes en la máquina que nos va a destruir la máquina o nos va a producir desgastes mecánicos muy importantes. Repito, el polinomio de quinto orden es una forma de asegurar que no haya estos desgastes mecánicos en la máquina.
Aparte del polinomio de quinto orden, existen otra serie de polinomios, que pueden ser polinomios de séptimo orden o senos cuadrados. O sea, hay otras combinaciones de perfiles matemáticos que nos aseguran que el YER no se nos vaya a infinito. El editor gráfico nos permite empalmar las levas entre sí con diferentes posibilidades de formas geométricas que hagan que este YER no se nos vaya a infinito. El problema de las formas geométricas del editor gráfico de levas es que una vez yo he definido mi leva gráficamente, luego es complicado cambiarla. Si yo quiero hacer una máquina que tenga formatos que el operario pueda modificar por pantalla, que yo quiero tener un HMI de máquina donde yo quiero cambiar el formato de las piezas, entonces tengo que ir cambiando todos estos puntos que me ha generado mi editor gráfico. Esto no es fácil. Entonces, perdón. Luego veremos cómo editarlos matemáticamente. Antes de ir allí, como os he dicho antes, aparte del perfil geométrico de las levas, tengo que tener estas salidas de leva que se me activan en grados determinados de mi eje maestro. Pues aquí tenéis, en nuestro editor gráfico también se permite, podemos programar gráficamente cómo son esas salidas de leva. Esto es lo que se llaman los tapers. Los tapers es una salida digital que se activa en un grado determinado y se vuelve a desactivar en el grado 120 en este caso. Y luego vuelve a activarse aquí en el grado 330, creo que es, los 310, perdón, y luego se vuelve a desactivar en el grado 320. Pues yo puedo asignar a mi máquina tantas salidas digitales como quiera que se activan en diferentes puntos de nuestro eje maestro para que estas salidas digitales hagan lo que tengan que hacer en el lugar adecuado y durante la longitud adecuada. Y aquí tenéis nuestro bloque de levas electrónicas, de ejecución de levas electrónicas. Este bloque es lo que se llama la faz de leva electrónica, que nos permite definirle, es un bloque de función que tiene una entrada que es el eje maestro, sobre el cual se ejecuta ese perfil matemático, y luego mi eje esclavo, que es el que va a ejecutar justamente ese perfil matemático en función de la posición del eje maestro. Pues este bloque es el que se encarga de la ejecución de esta leva electrónica. Y aquí tenéis en la parte de abajo el perfil de leva, el perfil matemático que tiene que ejecutar esta leva electrónica. El bloque sencillo solo tiene un perfil matemático, es esta leva de aquí, este CAMTable 1, y luego tenemos el bloque más complejo, que es el FlexCam ya en la versión State, que tiene hasta 4 entradas de leva. ¿Por qué 4 entradas de leva? Porque es muy habitual las máquinas, sobre todo en el mundo del packaging, donde tienen 4 levas electrónicas distintas. ¿Por qué? Porque cuando arrancamos la máquina, desde que empieza el producto a entrar en la máquina hasta que tenemos que hacer algo sobre él, hay un espacio determinado. Pues ese espacio determinado en el que no estamos haciendo nada, simplemente estamos esperando a que llegue el producto, eso es una leva plana, que tiene una longitud determinada. Esta leva suele ser la leva 1. Luego arrancamos nuestra herramienta que tiene que cortar, troquelar, soldar, hacer lo que sea sobre el producto, y habitualmente esta primera leva, hasta que nos sincronizamos con el material, es una leva especial, que es lo que se llama la leva de empalme, que suele ser la leva número 2. Luego tenemos la leva número 3, que es la leva de producción. Es la leva que se ejecuta de forma continua mientras va entrando producto, que vamos troquelando, soldando, lo que tengamos que hacer. Luego, una vez el producto deja de entrar y llega la última pieza, tenemos una última leva, que es la de desenganche, que suele ser la leva número 4. Y una vez ha pasado el producto, ha terminado y nos quedamos esperando hasta que vuelva a entrar el producto nuevamente y vamos a ejecutar la leva número 1. Pues estas 4 levas, que es la de leva plana de espera, leva de inicio, leva de producción y leva de parada, las 4 levas que muy habitualmente hay en muchas máquinas, sobre todo del mundo del packaging. Repito, puede aplicarse a cualquier máquina, no tiene que ser el mundo del packaging. Toda la máquina que tenga espera, empalme, leva de producción y leva de parada. Pues nuestro bloque, automáticamente cuando activo el sequencer, que veis aquí debajo, el consequencer lo que hace es ejecutar una vez la leva número 1, que es la leva de parada, la leva de espera, ejecuta una vez la leva número 2, que es la de enganche, y luego se queda ejecutando de forma continua la leva número 3, que es la leva de producción. Y cuando la entrada del sequencer pasa a 0, se termina de ejecutar la leva número 3 sobre la última pieza, se ejecuta una única vez la leva número 4, que es la de desenganche, hasta volver a quedar nuestro eje en la posición de espera, y nos quedamos esperando hasta que vuelvan a entrar piezas, que volveríamos a activar la entrada del sequencer para ejecutar nuevamente todo el ciclo. Pues todo esto lo hace automáticamente este bloque de control de leva. Adicionalmente a todo esto, lo que es muy importante es las levas, que son los detalles, es cómo me sincronizo, cómo me desincronizo. O sea, es muy fácil sincronizar la leva
al inicio de producción, o sea, cuando yo hago un homing de mi eje esclavo y me quedo ahí esperando y activo el eje maestro, pero lo que es complicado es si tengo el eje maestro ya en marcha, ¿cómo me sincronizo con él? Pues existen infinidad de combinaciones que nos da este bloque de cómo yo sincronizo mi eje esclavo con mi eje maestro. Puedo ejecutarlo simplemente a lo bruto, que sea en absoluto, que es allí donde estés, si tengo que estar en la cota 200, ve corriendo la cota 200, que es donde te toca estar para la posición en la que se encuentra ahora mismo el eje maestro, lo cual son unos golpes muy importantes en la máquina. O puedo hacerlo por rampa, o por tiempo, o limitando las aceleraciones y desaceleraciones máximas, por lo cual yo puedo hacer que mi eje esclavo, si le digo sincronízate, y mi eje maestro ya está en una posición determinada, que corresponde a una cota determinada de mi eje esclavo, pues mi eje esclavo va a ir a buscar esa cota que es la que le toca estar, no a lo bruto, no de forma descoordenada, sino siguiendo unas rampas o un tiempo o unas máximas aceleraciones y desaceleraciones que yo parametrizo dentro de este bloque, con lo cual yo hago un empalme suave de mi eje esclavo sobre mi eje maestro. También puedo programar la dirección de la que dejo yo a mi eje esclavo sincronizarse con el eje maestro. Yo puedo decir que mi eje esclavo solo se sincronice con el eje maestro cuando el eje maestro vaya en sentido positivo. Por lo cual, si yo estoy moviendo hacia atrás, por lo que sea, mi eje esclavo, perdón, mi eje maestro, mi eje esclavo sigue estando parado y espera hasta que el eje maestro vaya en sentido positivo como el sentido que yo le habilito para sincronizarme con él. También puedo decirle que no, que se sincronicen los dos sentidos de giro. Hay máquinas en las que el esclavo no puede ir hacia detrás o no puede sincronizarse hacia detrás porque provocaríamos una rotura del material o de los elementos mecánicos. Es muy importante que yo mi eje esclavo solamente le deje sincronizarse cuando el eje maestro va en sentido positivo. También puedo trabajar en coordenadas absolutas y relativas. Puede ser que mi leva, mi perfil matemático, sea válido desde cualquier punto de inicio de mi eje esclavo o que en cambio mi eje esclavo tenga que irse a unas cotas absolutas determinadas. Y lo mismo para el maestro. Yo puedo hacer que mi leva empiece a ejecutarse allí donde se encuentre mi eje maestro en ese instante determinado, donde ya arranco la máquina, o yo quiero que mi eje maestro llegue a un punto determinado dentro de unas coordenadas absolutas para empezar a ejecutar mi leva. Entonces, si tengo yo, por ejemplo, un material totalmente liso que va entrando en la máquina, papel que va entrando en la máquina, pues yo puedo ejecutar mi leva con coordenadas relativas del maestro, pero si lo que entra en mi máquina no es papel, sino que es un producto que va entrando por piezas, pieza 1, pieza 2, pieza 3, cada uno de estas piezas es el inicio de mi leva electrónica, es el inicio de mi maestro de leva electrónica, con lo cual yo mi eje maestro tiene que trabajar en coordenadas absolutas. O sea, no me vale el lugar en que me encuentro para empezar a ejecutar la leva, sino que tengo que esperar hasta que mi eje maestro esté en un lugar determinado que es el inicio de una pieza física y finita que entra dentro de la máquina. Pues todo esto es parametrizable dentro de estas fases de leva electrónica. Vale, ahora sí. Igual que hemos visto antes, que se podían generar las levas electrónicas mediante un editor gráfico, yo puedo hacer que mis levas electrónicas yo las pueda calcular al vuelo o en runtime en función de unos datos que yo pueda tener en mi pantalla, de forma que el operario pueda ir modificando, pues quiero un poquito más, un poquito menos, quiero que mi corte entre un poco más, un poco menos, que mi troquelado dure un poco más de tiempo, un poco menos, pues todo eso significa que mis puntos de la leva electrónica cambian sus coordenadas, en coordenadas de maestro o en coordenadas de esclavo. Pues las máquinas potentes permiten que todos estos puntos sean editables al vuelo, que yo pueda modificar en funcionamiento mi leva electrónica, que pueda cambiar de una leva electrónica a otra sin parar la máquina, de forma que pueda hacer un cambio en continuo de producción y pase a producir una pieza formada por un conjunto de levas electrónicas determinadas a una nueva pieza que va entrando en la máquina, donde voy sustituyendo al vuelo las levas electrónicas por la nueva leva y me espero a que termine la leva en ejecución para empalmar con la nueva leva. Pues todo esto lo permiten todos estos bloques de cálculo de la leva electrónica por puntos. Y hasta aquí termina mi parte y ya doy paso a mi compañero Jordi Pascual para que nos haga una demostración gráfica de cómo hacer esto en el mundo real, con una aplicación en concreto. Hola, Fran, gracias por la introducción. Vale. Entonces, mi nombre es Jordi Pascual y voy a hacer un poco, enseñaros la parte práctica de... la parte práctica de cómo implementar levas electrónicas en nuestro PLC. ¿Vale? A ver. Voy a partir de unos ejemplos ya realizados por un tema de tiempo. ¿Vale? Entonces, como bien ha comentado Fran, o muchos de vosotros ya conocéis, Lence dispone de unas funciones ya hechas, son nuestros FAST, los cuales pues tenemos todas las funciones Motion agrupadas en un bloque, ¿de
cuando podemos hacer el reset de fallo, habilitar el eje, los manuales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para una aplicación de Leva tendríamos los típicos bloques, siempre hay un Virtual Master, habitualmente. Entonces, insertaríamos este bloque Virtual Master. Los que tengáis el software para conocer en detalle qué hace cada una de las funciones, lo suyo es seleccionar la función y si le dais a F1, bueno, directamente en la ayuda, podéis buscar exactamente qué es que hace cada una de las entradas de este bloque, ¿no? Por ejemplo, el Virtual Master, vale, que lo explica, un segundín, aquí, os explica cada una de las funciones, pues bueno, y cómo ejecutarlas, cómo parametrizarlo, etcétera, etcétera. Lo mismo para la leva electrónica, ¿no? Si venís al FlexCam, exactamente igual, ¿ves? Si os fijáis, esta imagen es la que Fran ha presentado hace un momento, pues bueno, aquí dentro de esto está la función y todos los parámetros de cada uno de los bloques FAST están integrados en la ayuda de la propia herramienta PLC Designer. Por lo tanto, bueno, quiero que sepáis que está la ayuda completamente integrada en la herramienta. Bueno, para este ejemplo lo que he hecho es un Virtual Master con un eje virtual y luego el FlexCam, la versión base, en la cual tenemos nuestro eje maestro y nuestro eje esclavo y nada más. Bueno, y nuestra leva de puntos. Inicialmente no hace falta nada más para poner en marcha una leva electrónica. Aquí hemos insertado un par de levas. Esto sería un objeto leva, en el cual Fran ha estado comentando antes cómo el aspecto gráfico, ¿no? Por ejemplo, si me baso en lo que ha hecho Fran, aquí tenemos cómo queremos hacer las levas, si os fijáis. Es bastante sencillo e intuitivo de modificar. Le puedo venir aquí, le puedo definir el tipo de polinomio, ¿no? Fran ha estado comentando que en su ejemplo de la captura de pantalla que tenía era un polinomio de quinto orden. Podemos tener un polinomio de séptimo orden, en el cual, si os fijáis aquí, principalmente cambia lo que es el jerk, de un séptimo orden a un quinto orden. ¿Vale? Si usáramos uno de tercer orden, es lo que comentaba Fran, el jerk va a infinito, porque hay una discontinuidad en la velocidad. Entonces, al tener una discontinuidad en la velocidad, que es el verde, el jerk sale a infinito. Luego hay modelos senoidales, etcétera, etcétera. Añadir puntos es tan sencillo como añadir aquí un punto y luego ya tenemos este tramo totalmente editable. Podemos hacer aquí, pues no sé, una línea recta. Aquí también hay una discontinuidad, por lo tanto también hay jerk infinito aquí, en este punto de aquí de empalme. Voy a transferir este programa para que veáis. Voy a ponerme online y voy a transferir todos los parámetros. Vale, bueno, está en room. Voy a hacer un reset word. Vale, entonces todas las funciones FAST del ENCE tienen su visualización asociada para poder moverlo de forma local, sin tener código en la aplicación. De hecho, esta aplicación, este programa no tiene código, solo tiene dos funciones, el FAST Virtual Master y el FAST Leva Electrónica, el FlexCam. Entonces, nada, pues es solo venir aquí, habilitar el eje maestro, que sería este de aquí, el Master, y nuestro bloque Leva, pues sería habilitarlo. El homing ya está hecho, en una aplicación real habría que hacer un home. Y luego hay una entrada que es SyncCam, en la cual, pues bueno, sincronizamos con el maestro. Entonces, ahora mismo tendríamos el esclavo sincronizado al maestro, según el perfil de leva, según este perfil de leva, según esta trayectoria un poco extraña que hemos dibujado aquí. Le voy a dar marcha al maestro virtual, de aquí al continuous. Vale, eso un poco de velocidad. Y si os fijáis, aquí tengo yo un trace, una gráfica. Vale. Y si os fijáis, esto es la posición de maestro respecto a esclavo. Entonces, bueno, aquí vemos gráficamente que lo que se está ejecutando en nuestros ejes, pues bueno, es el perfil que hemos dibujado aquí. Este perfil aquí un poco extraño. Entonces, ¿qué necesitamos para implementar una leva electrónica desde el punto de vista gráfico? Pues nada, si os fijáis, en cuanto a código solo está esto. Luego nuestra máquina tendrá sus alarmas, su secuencia de arranque, etcétera, etcétera. Pero no necesitamos nada más, es bastante rápido. Yo no tengo el ejemplo hecho ya, pero al final de insertar un objeto leva, que nada, es tan sencillo como botón derecho, insertar objeto, un cam track,
Vale, ponemos el nombre que sea, aceptar, y ya tenemos aquí nuestro objeto, con nuestros puntos, intermedios, etcétera. Es tan sencillo como esto. Poner en marcha una máquina de forma gráfica las levas es muy rápido, porque la pintas aquí y inmediatamente ves el resultado de cómo se mueve el eje, ¿no? Según lo que pintas aquí. Os voy a enseñar algún ejemplo más, ya ejemplos ya reales. A ver, ¿dónde lo tengo? Según el editor gráfico. Vale. Bueno, he preparado aquí otro ejemplo para que lo veáis, en el cual también es más o menos similar, ¿vale? Yo tengo aquí nuestro Virtual Master y tengo aquí ya varias, lo que tengo aquí son un par de levas, ¿no? Un esclavo y dos esclavos. Y bueno, esto será la activación de la fotocélula. Esto representa, si os fijáis, tengo aquí las levas con tappets. El tappet ya ha comentado Fran, que es el elemento que nos permite activar señales digitales dependiendo de una posición del maestro. Y esto no es un comparador, ¿eh? Podéis llegar a la conclusión de que esto es un comparador, ¿no? Que digo, si la posición del maestro está en el grado 60 y entre el 60 y el 80, pues me pone a true o me activa una sala digital. Realmente esto no llega a ser como un comparador. ¿Por qué? Porque tiene algunas ventajas en las cuales nosotros podemos definir el retardo físico de nuestro actuador. Por ejemplo, imagina que es un cilindro, nuestro cilindro tarda 50 milisegundos en abrir y 50 milisegundos en cerrar. Pues nosotros podemos parametrizar en la función que tenéis un retardo de 50 milisegundos. Por lo tanto, lo que hace este tappet o esta salida digital se adelanta estos 50 milisegundos para que el punto de disparo de cola o salida de cilindro, el punto de impacto, sea exactamente el que deseamos, en el grado exacto que deseamos. Para ello un objeto que es el tappet register, en el cual aquí podemos definirle, si os fijáis que hay algunos parámetros como un offset, tiempo de reacción al on y tiempo de reacción al off, o una histéresis. Bueno, aquí hay algunas señales o algunos parámetros en los cuales nosotros podemos controlar esos retardos de apertura, cierre, etcétera, etcétera, etcétera. Como he dicho antes, todas estas funciones tienen su ayuda integrada en la herramienta, por lo tanto, cualquier duda se busca F1 o se buscan ayuda y ya está. Voy a transferir este ejemplo para que veáis. Es un ejemplo de una envasadora vertical continua. Antes habéis visto el vídeo, en una simulación en la presentación que ha hecho mi compañero Fran. Y, a ver, lo transfiera. Este de aquí, este es el de antes. Vale, vamos a ejecutar esta leva, ¿vale? Nuestra leva del señal de arrastre, esto sería correspondería a nuestra mordaza, ¿vale? Y los tappets. He hecho aquí una pequeña simulación de la máquina en la cual yo puedo aquí moverlo esto y si os fijáis, un pelín de velocidad, lo dejo sin más lento, lo que hacemos es sincronizarnos con el producto. Esto sería como cerramos las mordazas, sellaríamos y cortaríamos. Es la señal que sale en verde. Así, en verde, pues bueno, representa el tappet, ¿no? Pues le hemos dicho que desde el grado 60 al 80, pues de maestro, o de la distancia esta, pues bueno, que se active una salida, que podría ser la soldadura, etcétera. Ventajas de trabajar con levas electrónicas, que si yo cambio la velocidad de nuestra máquina, pues bueno, automáticamente todo el sincronismo lo hace clavado. No dependo de tiempos de espera, ¿no? Si hiciéramos estas máquinas con posicionadores, tendría que decirle, vale, pues si voy lento pongo un retardo de un temporizador de tantos milisegundos. Si voy más rápido tengo que bajarlo porque tal y cual. Bueno, con levas electrónicas, este tipo de poco truquillos para apañar nuestra máquina no son necesarios, ¿no? Directamente va todo sincronizado con nuestro maestro. Aquí el maestro es el producto, el que sube y baja es una leva, y el que abre y cierra es otra leva. Si os fijáis aquí, este es el de sube y baja. Vamos subiendo, leva sin ningún tipo de curva, o sea, línea recta en perpendicular, o sea, en diagonal sería la zona de sincronismo. Y luego vuelta al origen y nuestra mordaza, nuestro sellado es cuando estoy sincronizado, que es la parte esta plana, pues lo que hago es abro hasta esta posición y luego vuelvo hacia detrás y cierro. O sea, cierro y abro, perdón. Y bueno, tendríamos aquí una envasadora. ¿Cuál es el problema que tenemos con utilizar levas editables gráficamente? Pues que yo aquí ahora mismo no puedo modificar ningún punto de estos, porque esto está ya dibujado de esta forma. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es, pues bueno, ve más rápido, ve más lento, pero claro, no puedo editar estos puntos.
¿Cómo tenemos que hacer cuál es la solución correcta para este tipo de aplicaciones? Hacerlas por puntos. Entonces tengo aquí mi otro ejemplo, que es exactamente igual, pero por puntos. Entonces, lo único que cambia aquí es que nuestros objetos leva, si os fijáis, los bloques son los mismos, ¿eh? Nuestro virtual master, a ver, stop de la CPU, esto está en marcha. Virtual master, nuestro leva 1 y leva 2. Vale, y aquí hay, pues bueno, unos bloquecitos que son los que me calculan las levas. Bloques que por puntos yo defino con esta estructura o con estas funciones. Vale, pues definir el punto 1, el punto 2, el punto 3 y finalmente esta función, yo siempre utilizo este código, hago siempre un copiar-pegar, dependiendo del número de puntos que necesite, pues siempre copio y pego estas funciones. Y pues bueno, aquí tengo ya unos puntos editables de mi leva, de mis dos levas. Es unas cajitas, ¿no? Que al final, pues bueno, ejecutan, generan los perfiles matemáticos cada ciclo de scan se ejecutan. Por lo tanto, dicho esto, explicado la única diferencia, que aquí no hay la parte gráfica, firmemos nuestra simulación, que es exactamente igual que la otra. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, aquí tenemos la ventaja de que voy a poner esto un poco más rápido. 50. Entonces, ¿qué podemos modificar? Podemos modificar, evidentemente, cualquier punto. Yo solo he puesto aquí, para el ejemplo, la posición de cierre. Pero si yo pongo, por ejemplo, que esto no queremos que cierre tantos grados, que cierre 45, pues bueno, la morada cierra menos. Creo que se llega a ver, ¿no? Pero si quiero cerrar aún menos, pues bueno, cerrará menos. Esto se puede hacer en tiempo de ejecución. Yo puedo cambiar este grado de cierre, ¿vale? Bueno, en marcha. Si pongo 70 grados, pues bueno, esto cerrará más. Al final, pues bueno, pongo como que colisiona aquí. Entonces, esta es la ventaja de utilizar las levas por puntos. Yo habitualmente lo que suelo hacer es las suelo pintar. Coges aquí, te las pintas para una primera puesta en marcha, te pintas aquí unas gráficas y luego las pasas a puntos, porque es un poco muchas veces más sencillo cuando estás en la puesta en marcha, pues voy a pintar aquí unas levas, y decir, vale, pues esta leva son 3 puntos y luego la otra de la mordaza pues son 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y a partir de aquí, pues bueno, te coges las funciones, estas funcioncillas que siempre son iguales, entonces un poco copiar-pegar y defines, pues bueno, esta función solo tiene 2, 3 puntos y la otra tiene 4 puntos. Un poco copias y pegas estos arrays en los cuales tú cada punto defines posición de maestro, posición de esclavo y tipo de empalme. Si es línea recta, si empalmas en velocidad, si empalmas en velocidad cero o en velocidad continua, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto ya lo defines aquí. ¿Vale? Exactamente lo mismo que la forma gráfica, pero por puntos. Y nada, un poco esta nuestra... Bueno, un poco que veréis una aplicación real, ¿no? Muy típica de levas electrónicas. Y nosotros siempre recomendamos hacerla por puntos. Entonces, un poco hasta aquí sería el final de la presentación. Entonces, pues nada. No sé si Fran quiere comentar alguna cosa al respecto. Nada, Jordi, por mi parte ya también está todo. Simplemente que si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición aquí en el chat.